Si hay un conflicto entre Venezuela y Colombia, sería básicamente porque Estados Unidos da la orden. Estados Unidos dice, Nicolás Maduro es una amenaza. Entonces, Colombia es nuestro socio. Es que Colombia es el Israel de este lado del mundo. Por eso decimos que Israel no está como miembro oficial de la OTAN, pero Israel es de la OTAN también. Colombia es de la OTAN también, pero no tiene los beneficios. O sea, Colombia tiene los deberes de cualquier miembro de la OTAN. Los deberes es poner militares, poner carne de cañón. ¿Por qué creen ustedes que a Ucrania están llegando militares colombianos para hacer entrenamientos militares de antiminas y todo eso? Porque Colombia tiene la obligación, porque Colombia desde Santos es socio de la OTAN. Israel también es socio de la OTAN, no es miembro, pero es socio. Pero Colombia no es miembro porque Colombia no queda en el Atlántico Norte. Tendrían que crear el Atlántico Sur, porque si crearan el Atlántico Sur, ahí meterían a Brasil, meterían a Colombia, meterían a todos los países que Estados Unidos tenga cercanía ideológica. Sí. Pero entonces, digamos, empezó a ser socio oficial desde el gobierno de Santos, pero en los 60 ya era socio cuando fue la guerra de Corea. Necesitamos soldados. ¿Socio o patio trasero? Ahí está la pregunta. Entonces ya, digamos, siempre ha estado asociado a la OTAN, de una forma u otra, con título, sin título, pero siempre. Ah, no, sí, claro. Es que el subsuelo le pertenece a Estados Unidos desde el gobierno de Laureano Gómez. Claro, es que eso de Santos fue más como un acto diplomático. Y lo de Duque fue continuación de ese acto diplomático. Y Biden firmó eso porque a Biden le conviene tener a Colombia como patio trasero, es decir, como socio. ¿Cuáles son los beneficios entonces por los que un país entra a ser socio de la OTAN? Que si te atacan, lo atacamos. Es el beneficio que, o sea, Polonia dice, si Rusia o China me atacan, estos otros 29 más los otros socios que no son miembros me pueden defender. En cambio a Colombia, si Rusia ataca a Colombia desde Venezuela, Estados Unidos dice, ah no, mira este armamento para que se defienda usted solito. Es que no importa, pero Ucrania no importa, podría ser muy mal por eso, pero la mayoría de la gente no importa Ucrania. En cambio, Sí. yo creo que Colombia tiene una posición estratégica, o sea, geográfica. Por decir esto, nosotros estamos acá al lado del canal de Panamá y eso es algo que tiene mucha influencia en muchos países del mundo y eso quizá también pueda. Pero no nos puede decir eso porque de todas formas el paso de gas a toda Europa pasaba por Ucrania, o sea, ellos cerraron ahí un conducto y lo que hace ese paso de gas es protegernos, por ejemplo, de la parte del invierno y toda la gente congelada en invierno están jodidos. Entonces, de alguna forma, sí tienen un posicionamiento estratégico a nivel geográfico y no sé qué otro posicionamiento en otro sentido tenga, pero No, Ucrania tampoco está tan mal. O sea, no, es que Ucrania es más importante que Colombia. Ahí sí, vale, a decir por qué. En la Unión Soviética eran 15 repúblicas, pues sin contar las repúblicas satélites, que las repúblicas satélites eran Polonia, Checoslovaquia, los del Pacto de Varsovia. Pero recuerden que eran 15 repúblicas y después de Rusia, Ucrania era la más importante, porque Ucrania era la potencia económica, Rusia la potencia nuclear militar y Ucrania era la potencia económica de la Unión Soviética. Y Ucrania no es tan pequeña territorialmente. Y Ucrania también es potencia mundial en trigo. Y Ucrania, como dice la compañera, Ucrania no es tan poderosa como Rusia porque Rusia con Crimea y con otras adhesiones le está tapando la salida al mar. Entonces a Ucrania le toca pagar para pasar por Rusia y ahí es donde entra el conflicto también geopolítico. Entonces, yo no digo nada, por ejemplo, Bielorrusia, que Bielorrusia sí, Rusia haría lo que quiera con Bielorrusia, por ejemplo.
Moldavia también tiene una región separatista, que esa región puede ser el centro de un conflicto futuro. Entonces, si nos vamos a eso, en biodiversidad Colombia sí es muy importante, pero Ucrania es muy estratégico, y la única razón por la que Ucrania no está en la OTAN como miembro, sino como un socio al que yo le paso armas, es precisamente, no solamente por Turquía, sino también porque eso sería la peor ofensa para Rusia, y eso sí sería prácticamente declarar la Tercera Guerra Mundial. Sí, fue lo que se habló, pues que tocamos el tema la clase pasada de que Ucrania tiene la intención de pertenecer a la OTAN. Claro. Y a Rusia no le conviene una base militar de la OTAN tan cerca a su territorio. Entonces, si uno se pone a mirar, ese conflicto con Ucrania por algo lleva 8 años, no es simplemente porque hayan nazis, porque esté la base de la OTAN, es un conjunto de razones por las cuales está el conflicto. En medio de las que nosotros sabemos. Porque yo me imagino que hay un trasfondo político bien chévere que uno no alcanza a comprender ya en el Estado. Y eso también Yo tengo una pregunta con respecto al libro que es de las venas abiertas de América Latina. De Eduardo Galeano. Sí. Yo sé que estaba mencionando que pues, Colombia y básicamente Latinoamérica es un paso trasero, ¿cierto? En ese libro, a mí ese libro me influenció mucho. Y creo que, no sé si es pensamiento crítico o adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque yo después de eso, pues, mi concepto hacia la gente del norte del mundo es nefasto. Y conforme pasan los años es más nefasto. O sea, mi yo nunca más. Nada, me gusta leer es gringo. Bueno, imagínense. Entonces yo quería preguntarle si este tipo de libros, más que generar un pensamiento crítico, lo que viene a romper envolviendo es una dinámica por lo que hace el escritor. Porque yo quedé muy alineado. A ver, ahorita vamos a discutir eso. De hecho, lo podemos discutir Pero ya. yo tengo pues, como algo a decir al respecto. Sí. Pues, y yo creo que sucede con cualquier ideología extrema, pues que tiende mucho es muy difícil a veces uno, o sea, como más allá del pensamiento crítico, no adoctrinarse, no generar un dogma leyendo a ese tipo de autores, porque la verdad es que sí, pues como que, ¿cómo no se le va a coger la mala a unos piros que vinieron a robarnos desde hace siglos? O sea, Oye, si se trata de un call center, Yo me he preguntado mucho si uno traiciona el pensamiento crítico cuando tiene una ideología muy marcada. Y acá quiero volver otra vez a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué es el pensamiento crítico? O sea, el pensamiento crítico también es un triángulo. El pensamiento crítico es un triángulo de habilidades cognitivas, de disposiciones o actitudes y de reglas heurísticas. Ese es el triángulo del pensamiento crítico. En 1989 se hizo un ejercicio que se llama el método Delphi, que consiste en reunir un grupo de profesionales, de personas expertas, para definir entre todas estas personas un concepto. Entonces, se reunieron 200 personas de diferentes carreras y definieron cuáles son las habilidades cognitivas que desarrollan el pensamiento crítico. Entonces, en ese experimento del método Delphi, se dijo que la principal herramienta del pensamiento crítico es el análisis, que es la capacidad que tenemos de separar los conceptos, las categorías, las ideas para comprenderlas mejor. La otra habilidad, que ya la mencionó la compañera, es la inferencia. La inferencia es la capacidad que yo tengo de completar la información que no está evidente. Recuerden lo que hablamos la vez pasada, que lo importante no es lo que diga Telesur, lo que diga CNN, lo que diga Russia Today,
lo que diga History Channel, lo importante no es lo que dicen, lo importante es lo que no dicen, como diría Foucault, lo que no se llega al pensamiento de la afuera, lo que se queda en la introspección. Entonces, como lo importante es lo que no se dice para entender lo que se está ocultando, la inferencia es la habilidad cognitiva del pensamiento crítico que nos permite complementar, sin romper las leyes de la lógica y sin romper las leyes de la interpretación, y así deducir lo que está oculto, lo que nos quieren tapar. Por ejemplo, en el diagrama de Nolan, lo que nos quieren ocultar son las 60 invasiones de Estados Unidos, que son más de 60, que se le quedó con la mitad del territorio a México. Entonces, lo que nos oculta este modelo, que hasta matemáticamente puede ser válido, pero lo que nos oculta este modelo es el imperialismo internacional. Entonces, nos muestra el imperialismo local o el imperialismo oriental, pero no nos muestra el imperialismo occidental. Entonces, por eso la inferencia va muy de la mano de la interpretación. Y obviamente, gracias al análisis, a la inferencia y a la interpretación, también este grupo de 200 personas dijo que la explicación es una habilidad cognitiva que inexorablemente tiene que componer el pensamiento crítico. Y hay otras dos que de pronto no se ven como tan importantes, pero para mí son las dos más importantes, de las que establecieron desde el método Delphi, que son la evaluación. Porque la evaluación la definimos la vez pasada como una habilidad crítica que nos permite comparar de manera sistémica y sensata un antes, un durante y un después. Entonces, cuando uno dice, vamos a hacer la evaluación del curso, uno evalúa qué sabía la gente, luego qué no sabía, qué aprendió, qué no aprendió, y eso se hace al final de un semestre o de un proceso académico o un proceso vital. Pero la sexta habilidad cognitiva elegida es la que me parece la más importante, por eso quiero sacarla por acá, que es la autorregulación, que tiene que ver mucho con el autoconocimiento, con lo que Michel Foucault llamaba el conocimiento de sí y el cuidado de sí, retomando a los antiguos griegos. ¿Se acuerdan de los tres Foucault? El primero es el arqueólogo, el segundo el hermeneuta y el tercero, no, es al revés, primero el arqueólogo, después el genealólogo y por último el hermeneuta. El Foucault hermeneuta se centra más que todo en esta habilidad cognitiva. La hermenéutica es como el estudio del conocimiento de sí mismo. Viene del griego periermeneias y de Hermes, el dios de los mensajes. La hermenéutica es la disciplina, la rama filosófica que se encarga de estudiar la interpretación de la interpretación. Es como una metainterpretación. Entonces, usted interpreta diferentes interpretaciones, eso es hermenéutica. La primera hermenéutica fue la exégesis, que era la interpretación de textos bíblicos. La segunda hermenéutica fue la jurisprudencia, que es la interpretación de las leyes. Y la última hermenéutica es la filosófica, la que representa Heidegger y Gadamer y otros filósofos alemanes, que es la interpretación de las interpretaciones filosóficas. Entonces, mire que aquí nos vuelve otra vez a esta habilidad. Pero yo quiero contrastar estas tres habilidades con otras. Quiero contrastar la inferencia, la interpretación y la evaluación con otras habilidades que también son muy importantes. Porque es cierto que la interpretación puede ser subjetiva en muchos casos, pero también hay interpretaciones sesgadas, como esta que vemos cuando se abusa de este modelo. Por eso, el pensamiento crítico no solamente es habilidades cognitivas, el pensamiento crítico también es disposiciones o actitudes. O sea, yo puedo tener
la interpretación, la explicación, la evaluación, la inferencia, yo puedo tener eso desarrollado, pero puede que mi actitud no favorezca esa habilidad cognitiva. Supongamos que yo soy fanático de un partido político, de un modelo económico, de una religión, de un equipo de fútbol, de un estilo o género musical. Entonces, mi actitud fanática me puede nublar la explicación, el análisis, la inferencia, la interpretación y la evaluación. O sea, por eso el pensamiento crítico también tiene estos presupuestos de la psicología cognitiva. Por eso se habla aquí de disposiciones o de actitudes. La arrogancia también puede ser una actitud que me afecte la interpretación. O sea, yo puedo conocer la verdad, pero yo incurro en el sesgo cognitivo e ignoro la verdad porque esa versión no me conviene. Y esto le pasa a los que defienden a regímenes totalitarios, sean regímenes nacionales o transnacionales, sean regímenes rusos o regímenes estadounidenses. Porque yo puedo tener todas las habilidades desarrolladas, puedo ser un excelente intérprete, evaluador, puedo ser un gran explicador, un gran teórico, pero la ideología que yo defiendo no le conviene conocer todas las versiones. Les pongo el ejemplo de José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria es uno de los personajes que más conoce la historia de Colombia, pero él oculta temas de la historia de Colombia que no le convienen a su ideología, que es la extrema derecha. Y también les puedo poner ejemplos de otro lado. El profesor Medina, para poner la contraparte, el profesor Medina ha escrito libros sobre política, sobre historia de Colombia, sobre sindicalismo, pero él tiene todas las habilidades cognitivas, pero él defiende mucho lo que llaman las posiciones izquierdistas o antiderecha. Entonces él oculta ciertas cosas que no le convienen a su forma de ver la historia, que eso pasa mucho también con los que hablan de las masacres paramilitares pero ocultan las masacres guerrilleras, o hablan de los regímenes totalitarios de la derecha como el nazismo, el fascismo y el falangismo, pero ocultan los regímenes totalitarios de la extrema izquierda como el socialismo soviético, el socialismo chino y el socialismo cubano. Por eso les digo que el sesgo cognitivo es muy importante para comprender por qué no existe esa sintonía o esa coherencia entre mi capacidad de comprender los fenómenos y mi capacidad de explicar los fenómenos con ética, como son. Si yo quisiera que ustedes creyeran que Rusia y su gobierno son excelentes y que los únicos malos son Estados Unidos y la OTAN, entonces la clase pasada yo solamente les hubiera traído fuentes prorrusas, les hubiera traído RT o Actualidad RT, Sputnik y Telesur, y les hubiera dicho, vea, esta es la verdad, lo otro son noticias falsas, esta es la verdad, miren. Lo de Irak fue terrorismo internacional, fue genocidio, pero lo de Ucrania es una política salvadora del Kremlin, es una desnazificación. Entonces Rusia tiene toda la razón. O viceversa, si yo quisiera defender una retórica gringa y pro OTAN, pues yo solamente hubiese traído el documental de History Channel, las noticias de CNN en español, y también hubiera traído RCN o NTN24 y Jaime Bailey, y ya, y explicaba de ahí todo el conflicto y todas las dictaduras, y taparía todas las dictaduras de derecha, y diría que Estados Unidos son buenos, y diría que Estados Unidos toda la vida ha sido demócrata, que Estados Unidos nunca le robó la mitad del territorio a México,
que Estados Unidos es liberal, es democrático y es bueno. Eso se llama los sesgos cognitivos. Y los sesgos cognitivos no siempre están aquí. A veces están acá. O a veces están acá. En el otro... El de la derecha es actitudes, ¿cierto? Estas son habilidades cognitivas. Estos son disposiciones o actitudes. Y estos son reglas heurísticas. Sí. Pero para la de las actitudes no tuvo que haber pasado antes por un análisis o una explicación. Sí. Es que este modelo es dinámico. Es como el de los triángulos de Foucault. De hecho, uno primero empieza con las actitudes. Porque las actitudes aglomeran emociones, sentimientos, rabias. Por ejemplo, si mi familia la desplazó a un grupo paramilitar, pues es normal que yo le tenga rabia a Uribe y a las Convivir y a Federico Gutiérrez. Pero si mi familia la desplazó a un grupo guerrillero, O si mi familia es dueña de un montón de tierras improductivas. o si mi familia hace parte de los 54 o de los 45 clanes, o sea, es que yo entiendo, por ejemplo, a los uribistas ricos, yo los entiendo. Y yo entiendo a los seguidores del pacto histórico pobres, los entiendo. Lo que no entiendo es por qué hay multimillonarios que apoyan el pacto histórico y por qué hay gente pobre económicamente que apoya a Uribe y a Federico. Por eso es los triángulos que hay en la parte de control. Yo no sé, comprendo, o sea, yo me confundo mucho y cuando peleo con, digamos, yo vivo en un barrio donde pues, las condiciones no son siempre favorables, yo les digo, yo no entiendo usted por qué está defendiendo a un latifundista, o sea, aquí se vive arrendado y está defendiendo a Uribe, Sí, pero es que el hacer tipo lo que de Eso se llama el síndrome de Estocolmo, que, Sí, eso les digo yo que tiene Estocolmo, está elaborando su causa. aunque también hay que tener una variable. O sea, miren, por ejemplo, yo puedo ser estrato 1 y ser uribista, porque supongamos que yo soy estrato 1, pero la guerrilla fue la que me mató a la familia. Ah, sí, sí. Entonces ahí está el factor subjetivo que no es de economía, sino que es de animadversión contra la guerrilla más que contra los paramilitares. Las actitudes. Exacto. Por aquí hay otro comentario, ¿cierto? Usted no enseñó recientemente que creo que es en Estados Unidos o en un país europeo del norte, que los ricos estaban pidiendo antes ahora que les suban los impuestos. Entonces, ¿Que les qué? que les suban los impuestos, que están dispuestos a pagar más impuestos, que quieren ayudar de esa forma, pero no sé a qué nivel hace claro. En Estados Unidos. Creo que fue Estados Unidos, pero no estoy 100% seguro, pero sí lo leí recientemente. La parte en cómo se declaran impuestos en Estados Unidos es totalmente diferente a lo de acá. En Colombia ya son unas medicinas que te devuelven incluso el dinero cuando no está bien, pues cuando no se invierte en la totalidad del país. Lo mismo pasa cuando uno viaja. Cuando uno viaja, si uno invierte en algo que te cobran taxes, pues ya no lo devuelven. Entonces, obviamente, ellos van a querer, aparte de su país, bien, no es como acá, que vemos la regional llena de huecos, y que a uno le da piedra pagar un impuesto. Por eso, pero igualmente sabe que los ricos son los que son yo también lo creo. Los países de Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega. Pero se ve invertido eso. El propio ministro hablaba de una corriente que dice que no quieren pagar impuestos de nada y simplemente vivir así como a la deriva. Y yo lo que pienso es que si no pagamos impuestos, entonces en qué momento esto como conjunto surge. No, yo sé, yo estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que la pagar impuestos, porque yo veo el punto de que normalmente son estas personas ricas los que tratan es de amarrar su dinero que no tener, que dar más. O sea, porque ahora salen con que quiero dar más. Y los ricos de acá son unas basuras. No, y allá en Canadá también, aunque allá yo sí tengo... De pronto hay un poquito más de conciencia de clase allá. Exacto, pero entonces tuvo que haber pasado por una actitud, sino que tuvo que haber pasado por un análisis, por una interpretación de la situación. Eso es un debate muy interesante y ahorita vamos a hacer unos ejercicios prácticos porque los que menciona la compañera, los minarquistas son los que dicen pagar la menor cantidad de impuestos, los minarquistas, y los anarcocapitalistas dicen que cero impuestos. Entonces, los progresistas son los que más pelean con ellos, porque los progresistas dicen, no, es que hay que pagar impuestos, pero que no se los roben. Porque es que, a ver, por ejemplo, en Dinamarca pagan muchos impuestos, pero no se los roban. Aquí no pagamos tantos impuestos como en Dinamarca, pero se los roban casi todos. Y aparte de que le pagamos impuestos al gobierno de turno,
le pagamos impuestos al chirrete del barrio con las llamadas vacunas. Entonces, o sea, pagamos impuestos por lado y por toda parte estamos desprotegidos. Muchas veces pagamos 2, 3 veces impuestos por varias cosas. Por muchos productos ya le cobraron al productor, al vendedor, nosotros también pagamos. Por eso es eso. Nosotros pagamos un montón de veces impuestos, como decir, pago impuestos para que me guarden la plata. Y pago impuestos para retirarla. Y enseguida voy a comprar y pago otra vez impuestos. Y ahí llegan los paraísos fiscales. ¿A quién se le va a rendir cuentas cuando solo nos quedamos y no asistimos como a ese tipo de actividades? Cuando Y no quiere sea declarar 0 pesos. Pues, pero sí, puede declarar 0 pesos, pero a mí que me lo sustente con algo de valor, no simplemente con una declaración de renta manipulada, que me digan, vea, mis impuestos bajaron porque tengo unos préstamos de tal cosa, o porque hice unas inversiones de tal cosa, o porque tengo unas asociaciones que dan tal cosa para los niños pobres, lo que sea, pero que se fundamenten en algo en que no pagan. Pero si simplemente no pagan es porque se están inventando otras cosas, y eso sí me parece delicado. Yo estuve trabajando en el Instituto de Estudios Políticos y hace unos días estaban hablando, previo a esto de las elecciones, muchos politólogos de estaban hablando de cosas, estaban hablando del tema de la rendición de cuentas y de cómo Maluma paga 20.000 millones de pesos al año en dos parqueaderos. Eso paga él. O sea, que este país es de los países de Latinoamérica en donde más fácil se blanquea impuestos.